Bienvenidos nuevamente a este programa de historia, cultura e identidad producido por Aztlán Cultura AC. Mi nombre es Andy Javier Correa y para estar desarrollando el programa de hoy está conmigo, como siempre, Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listos para esta emisión especial, ¿no? Igualmente, estamos súper listos para hablar de poesía y de las musas, Y de las musas y en especial de alguien, de Rosario de la Peña. Llerena. Ah, Rosario de ok. la Peña Llerena, sus dos apellidos, sí. Wow, qué bonito apellido el segundo. Sí, sí, Los dos, pero el segundo tiene como que un caché especial. sí. Bien, Perfecto. bueno, lo primero que tenemos que platicar el día de hoy es que es un programa que vamos a hacer, no obstante de que emana esta mujer y lo que inspira en su momento, precisamente en el siglo del romanticismo, pues podemos hacer una serie de análisis acerca de ella, ¿no? Claro, Eh, Primero empezar, ¿no? El punto relacionado con la mujer como musa del hombre, ¿no? O sea, si es la mujer, ¿no? La que inspira precisamente el arte del hombre, ¿no? Y esto viene, bueno, desde los griegos, ¿no? Que decían, ¿no? Que tenían mujeres específicamente las musas que inspiraban precisamente al creador artístico, ¿no? ¿Te acuerdas de sus nombres, Frida? claro, ¿gustas que las Ajá. enliste? Calíope, la de la bella voz, musa de la poesía épica, canción narrativa. Entonces podemos decir que Calíope justo es la musa de, pues de la poesía, tiene este impacto de la voz, es como su fuerte. Ajá. Clío, musa de la historia, epopeya, la que celebra. Erato, musa de la poesía lírica, canción amatoria, amorosa. Euterpe, deleite, musa de la música, especialmente la de la flauta. Melpómene, cantar, musa de la tragedia. Polimnia, muchos himnos, musa de los cantos, himnos en general. Ajá. Talía, florecer, musa de la comedia. Terpsícore, deleite de la danza, musa de la danza y poesía coral. Urania, celestial, musa de la astronomía y poesía didáctica. Bien. Esto es lo que los padres de la cultura occidental, en donde estamos, marcaron como una línea, ¿no? Ahí Ujú. están las musas, estas son las mujeres que inspiran al creador. Y justo, bueno, como empezaba con la primera, casi todas tienen el enfoque en lo que en ese momento era principalmente la base de las artes, ¿no? Esta parte de la danza, la poesía, cómo enfocan en la tragedia, los cantos. Me imagino que es en lo que más enfocaban en ese momento. Claro, en su momento, ¿no? Y Ujú. son las primeras 6 artes, ¿no? Que ellos consideran así como Exacto, tal, ¿no? sí, Y perfecto. posteriormente, ya en el siglo XX, bueno, el famoso séptimo arte, que es considerado el cine, Ujú. y hoy ya en el siglo XXI, bueno, hay otras manifestaciones que poco a poco van siendo estructuradas, ¿no? Que quizá le tengamos que agregar otros campos a lo que tradicionalmente ha sido el arte, ¿no? Para nosotros, ¿no? Sí, porque justamente veo que todas se enfocan principalmente en poesía, en lírica, en tragedia, en todas estas ramas que se abordaban en el teatro. Pero por decir falta a lo mejor alguna musa de la pintura o de la Ajá, escultura, justo el cine, no sé de la si arquitectura, de la arquitectura, justo, o ajá. sea, no era algo que en su momento tenía ese enfoque. Exacto. Pero ahí está, ¿no? Claro, Te dicen los griegos, sí existe ujú, una inspiración, que es la que te da la musa. Y claro, es el caso, ¿no? Específicamente para el siglo XIX, el siglo del romanticismo, en que pues esta musa, bueno, es la que toca, es la que tienta, si podemos llamarlo así, al escritor, es la que tienta al músico, es al la que tienta al artista, artista en general, ¿no? Para ajá. poder desarrollarse. Sin embargo, ¿qué podríamos platicar de esto hoy día, ¿no? De la musa, la mujer que inspira al Claro. creador. ¿Qué podemos decir en los tiempos modernos, Frida? Pues mira, justamente agradezco que hay como un poco más una
revolución artística y lo veo muchísimo hasta en la parte de la religión, ¿no? Se, sí, se conoce la historia de Adán y Eva, ¿no? Entonces supone que Eva nació de la costilla de Adán, pero hay una parte de Lilith, que era la mujer que nació al mismo tiempo que Adán, que no se quiso someter como a ciertas exigencias y que fuera de si esto sea un fundamento religioso o fundamento mitológico, literal ella decidió no someterse a los caprichos de Adán y ella literal se retiró del paraíso y según esto Dios fue y la buscó y ella es cuando se acerca a pues a la parte del mundo como del infierno porque se aleja del paraíso. Entonces le dice, no, tú tienes que regresar, tu lugar está con Adán. Y ella literal le dice, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con esto y esto, yo también soy igual que él, como que me someta y todo. Entonces supone que ahí es cuando Dios la castiga y bueno, siempre se llamó Lilith, pero ella es la madre de demonios y de hecho le dice Dios que siempre, o sea, su castigo va a ser ese, que sus hijos van a sufrir mucho y va a ser la madre de demonios. Entonces, esta imagen de repente llega como una especie de emblema un poco feminista actualmente que realmente sí es muy, muy, muy conocida y es como de yo no quiero ser Eva, no quiero ser como la que depende de, la que nació de, yo quiero ser Lilith, la que nació de una forma igualitaria, la que no simplemente inspira, sino que crea, que se revela. Entonces, son como juegos que también parten desde aspectos religiosos, aspectos mitológicos, que se van como enganchando, hasta que llegamos a un punto en donde se agradece, es algo que, pues hasta en un aspecto femenino, eso hablando de una forma personal, ser objeto de inspiración. Muchas mujeres hemos tenido como que el placer de haber recibido un poema, haber sido inspiración de que nos dibujen, nos pinten y todo. Me imagino que en esa época era algo un poco más todavía emblemático, sublime, pero también viene esta parte de yo no quiero ser solo objeto de inspiración porque no soy un objeto. Yo también quiero ser una parte activa de esto, también crear y también que se me dé como mi lugar, que en su momento tiene este golpe súper romántico que ayudó muchísimo a la parte de realización artística del lado de los varones y que crearon cosas formidables, pero viene este golpe en donde tenemos muchas referencias tanto mitológicas como este golpe un poquito religioso que nos ayuda a volver como a agarrar una raíz que nos impulsa a decir quiero ser la Lilith de mi historia, yo revelarme, hacer mi propio espacio y empezar a generar esta parte creativa, ¿no? Entonces se agradece ser musa, pero también es precioso poder ser artista. Ajá. Entonces, pero justo ahorita que vamos a abordar a Rosario, vamos a ver cómo a ella en su época le tocó este movimiento en el que lo principal era ser musa, ¿no? Sí. Bien, también tendría que complementar un poco lo que estás planteando, Claro. y que es precisamente a finales de este siglo XIX, a finales de lo que fue el romanticismo, en que empiezan a haber las primeras manifestaciones directas de esta liberación femenina, Claro, en sí, muchas condiciones, ¿eh? Y tenemos obras, no sé, por ejemplo, Casa de Muñecas, ¿no? Que hemos platicado sí, acerca de ella, sí, claro. de Ibsen, Ibsen. ¿no? En donde empiezan a dar ya los rasgos y los puntos precisamente de este proceso, si podemos llamarlo así, liberatorio, ¿no? Ujú, De esta concepción cerrada del hombre, ¿no? Respecto al papel que jugaba la mujer. Si claro. es a finales del romanticismo en que esto empieza a agarrar fuerza. Y bueno, si estamos ya en la tercera década del siglo XXI, ¿no? Ujú, Podemos decir prácticamente que ya son 14, 15 décadas en donde hay esta evolución de pensamiento acerca del papel de la mujer, no solo en el arte, ¿no? Sino también en su papel en la sociedad. sí, claro. Ajá. Pero aquí queda, ¿no? Entonces Ujú, dices, vamos con Rosario. Bueno, Rosario de la Peña Llerena, ella nace por ahí de septiembre de 1847, prácticamente a la víspera de la mutilación del territorio nacional, ¿no? claro. Y bueno, nace en el
en el seno de una familia que podemos llamar acomodada, ¿no? Que tenía algún antecedente con familiares políticos, pero su padre tenía tierras, era un hacendado, ¿no? Y por lo tanto no pasa su vida Rosario en estrecheces, ¿no? El padre tenía una formación liberal. Una duda, ¿en dónde Ajá. nace Rosario? Aquí en la Ciudad de Aquí en la México. Ciudad de Ajá, México. sí, Ok. sí. Tenía una formación liberal. Ujú. Y era un hombre muy inclinado a la creación literaria, básicamente. Eh, su padre, Ujú. su padre abría las puertas de su casa para los creadores artísticos. La casa de su padre se veía constantemente visitada por artistas. Ok. Y no solo artistas, ¿no? Sino también por el momento, la época, los 50, los 60, los 70 del siglo pasado, por militares, por políticos, por gente de un ambiente totalmente diferente a lo que podría ser el conservadurismo, ¿no? Eran gentes más creativas, eran gentes que vivían en el ambiente específico, ¿no? De una sociedad, en este caso, a finales de los 60 del siglo XIX, que habría triunfado, ¿no? Que había triunfado sobre una intervención francesa, ¿no? Claro. Por lo tanto, la visión que tenían artistas y la visión que tenían militares y políticos era una visión más amplia, ¿no? O sea, ganamos, o sea, Sí. este entendido que es fundamental siempre en una sociedad. Había por qué luchar, se luchó y se ganó. Entonces no era gente tan común, sino había sido gente que había luchado, que había trabajado, que había logrado, ¿no? El llegar a estos niveles. Este es el ambiente en el que crece Rosario, ¿no? Entonces podríamos decir que Rosario creció en un ambiente de personas y personajes que veían más allá del horizonte, que tenían como una visión más, que se expandía, ¿no? Que no era Ujú. conservadora ni nada. Entonces ella tenía más libertad de cierto pensamiento, era gente más revolucionaria. Sí, claro. Ok. Y además hay otra variable, Ujú. que empieza las generaciones que no precisamente les tocó el combate, empiezan ya a crear, Ok. pero en un ambiente de victoria. Entonces los nuevos creadores literarios, los nuevos políticos, la gente que empieza a desarrollarse en el ambiente artístico, Ujú. ¿verdad? Que no habían tomado las armas, vamos a llamarlo así, empiezan también a llegar. Había un entusiasmo como nación. Sí, claro. Ok. Había un entusiasmo como nación y bueno, está facilitado también por algunas revistas, ¿no? Ujú. Como El Renacimiento, ¿no? De Ignacio Manuel Ah, ok. Altamirano, que precisamente le daba oportunidad inclusive a Ujú. los que no habían estado del lado liberal durante la época del imperio, ¿no? Entonces es una transformación enorme, ¿no? De pensamiento y de visión. ¿Sabemos un poco si ella tenía hermanos, era hija única, Única, creció? Era hija única. única, sí, no tenemos no Referencia tenemos referencias de de hermanos, ¿no? hermanos. Ujú, ujú. Lo Ok. que sí, bueno, hemos platicado de su prima Pepita, ¿no? Sí, claro. Pepita de la Peña también, Sí. que fue esposa del mariscal Bazán. Aunque por lo que hemos visto, que igual es gracias a el contenido de tu libro, pequeño comercial, este, las interacciones que ellas tuvieron en su vida fue como muy cercana al principio, pero después se alejaron y eran como a veces que se reencontraban, pero ocasionalmente, ¿no? Ocasionalmente sí. Y Ajá. bueno, esto es, vamos a llamarlo natural, ¿no? Ujú. Cuando existen ese tipo de problemas, ¿no? Las guerras fratricidas, ¿no? Ujú. En que, bueno, una parte de la familia está de un lado y la otra parte de la familia está del otro lado. O sea, se puede entender, ¿no? Que es así, y no es Ah, en sí, claro, México, pues ¿no? eran contrarios en Ajá. algún punto en la Ujú. postura política. Sí. Y Sí. sin embargo, la década de los 70 del siglo XIX Ujú. empieza a amalgamar. Era la intención, ¿no? Porque inclusive, si bien hubo algunos levantamientos armados dentro de los mismos corrientes liberales, Ujú. ya para los 70 esto va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo Ok. hasta lograr, pues prácticamente en la década de los 80 la estabilidad, ¿no? El que ya no existieran estos levantamientos, aunque fueran personas del pensamiento
entre comillas, liberal y similar, ¿no? Ujú. Ok. Ahí es donde crece ella, ¿no? Ahí es donde crece Rosario de la Rosario. Peña, ¿no? Tenemos el antecedente de su primer novio, al menos el que está allá en las fuentes, Ujú. que es un coronel del ejército republicano, Ok. Juan Espinosa y Y Gorostiza. Gorostiza, sí. Ujú. Juan Espinosa y Gorostiza, que había combatido al lado del general Porfirio Díaz, ¿no? Desde el inicio prácticamente de la intervención francesa, y pues ya con el grado de coronel quiere decir que tenía una posición importante, ¿no? Y era muy joven, o sea, no era más grande, mucho más grande que Rosario, ¿no? Sin embargo, ahí quiso suceder una situación muy particular, ¿no? Ujú. En una de las campañas, en la de 1865, en la que el mariscal Bazán va a someter a Porfirio Díaz a Oaxaca, Juan Espinosa era parte del ejército de Porfirio, ¿no? Y le ordenan que haga un movimiento para detener uno de los avances de una de las columnas francesas y no lo puede detener. Y esto estropea el plan que tenía Porfirio para detener a las columnas francesas que iban sobre Oaxaca, ¿no? Ok. Y pues lo podemos entender, ¿no? Un Porfirio enojado Ujú. porque no pudo Juan Espinosa cumplir su orden, pues lo increpa muy fuerte y hasta lo llama cobarde. Y es Wow. algo que bueno, se le queda, ¿no? Se le queda. Porfirio, como sabemos, es historia, es derrotado, Oaxaca es tomado prisionero nuevamente y lo mandan a Puebla para que allá purgue su pena, ¿no? ¿Y hubo represalias contra Gorostiza? No, en este principio no, Ok. simplemente falló, pues lo que Ok. puede ser así inmediato, ¿no? Y Ujú. bueno, después, volviendo a la vida de Porfirio, nosotros sabemos que se escapa de esta prisión Porfirio Díaz, Ujú. vuelve a levantar al ejército y se le vuelven a unir a él muchos militares que habían estado en la época anterior, y dentro de los militares que se le vuelven a juntar está Juan Espinosa. Juan Espinosa, ¿no? Ok, perfecto. Realiza una campaña muy interesante, ya prácticamente es la salida de los ejércitos franceses, ¿no? Y tiene un par de batallas muy interesantes en Miahuatlán y en La Carbonera, ¿no? ¿Dónde se ubica? En Oaxaca, En Oaxaca, ok. uh-huh, en donde Ajá. prácticamente derrota a los invasores extranjeros, ¿no? Ujú. Y uno de los que tienen un papel importante en una de las batallas, ahora sí es Juan. Sin embargo, una anécdota muy O difícil, ¿no? sea, recobró su honor. Recobró su honor, Ok. pero tiene una anécdota muy compleja, ¿no? Ok. Cuando lo mandan a tomar posesión de un espacio antes Ujú. de atacar, él va con un cierto nivel de pausa, ¿no? Sin forzar a la tropa. Ujú. Y uno de los militares del Estado Mayor de Porfirio Díaz lo empieza a picar. Empieza a decirle, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Qué? ¿Por qué le pasa? Esto es un cobarde. Y entonces él decía, yo sé mi cuento, y yo sé mi cuento, y yo Ujú. sé mi cuento, ¿no? Y llega a la posición con la tropa bastante fresca, cuando le toca enfrentarse a los soldados enemigos que venían extenuados por el movimiento que hicieron. Ok. Entonces podemos decir que la lucha fue desigual, porque ante una tropa fresca que era la de Juan Espinosa contra los invasores, bueno, pues los barre. Y Wow. entonces Ajá. recobra, entre comillas, el prestigio, ¿no? Y lo que hace Juan Espinosa es sacar el revólver, y aquel que le estuvo diciendo, cobarde, 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 bueno, le da un balazo y lo mata. O sea, lo mató Lo mató, sí. directamente. Wow. Ajá, Ok. sí. Pero eso pues estaba porque lo insulta y lo sigue insultando, Ajá. y cuando se ve el triunfo dice, mira, aquí está tu cobarde, ¿no? Y lo mata. Y esto Wow. hace que, bueno, adquiera otro nivel, otra dimensión el propio Juan, ¿no? Me imagino que fue más respetado. Sí, en algún sentido. Ujú. Posteriormente, cuando termina la intervención, Juan continúa en el ejército, pero por una discrepancia que tiene con el general Torre, que era
ahora el comandante del ejército en el que estaba, Ujú. se retira, ¿no? Va a ver a Ok. Porfirio a Oaxaca, y Porfirio ya estaba retirado, le platica todo esto y él se viene aquí a la Ciudad de México, siendo novio de Rosario. Durante todo esto, él era novio de Rosario. No, un poquito después, Ah, ok. un poquito después de esto. Ok. Se convierte en novio de Rosario y y en una de estas tertulias que decíamos que eran visitada la casa de la familia de La Peña, un compañero de él, de apellido Arancibia, también coronel, dice que era un cobarde y lo dice enfrente de Rosario, Y él, retomando ajá. aquella situación del 65, ¿no? ¿Y habrá sabido que a quien le había dicho Sí, cobarde claro, anteriormente lo mató? claro, claro, O sea, lo estaba retando. claro. Sin embargo, bueno, Wow. pues a lo mejor se Ujú, fue en el alcohol, esto no, las ujú, fuentes no te lo dicen, ¿no? ujú. Entonces cuando se lo enteran a Juan Espinosa, lo primero que hace es cruzarle con el guante en la cara, pero es cuando lo cruzaban con el guante en la cara era un duelo a muerte, ¿no? Esa expresión no la conozco. Sí, ¿A qué se refiere? cruzar es darle una Un- bofetada, Ah, ok, ok. sí. Wow. Entonces es un duelo a muerte, ¿no? Ujú. Que obviamente el ofendido elige el arma y escogió la espada, ¿no? Juan escogió la espada. Ok. Este hombre se da cuenta del error, se disculpa, ofrece pues lo que fuera, ¿no? Para que no se Ujú. diera el duelo, pero Juan estaba en su posición. Y en el duelo, no obstante de que iba perdiendo y le dicen, ya, hasta aquí, ya, y muere, no pasa nada, dice el otro siguió, dijo, no, 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 hasta que acabe esto. Por un orgullo, por un honor medio mal entendido, Claro. y matan a este primer novio de Rosario en este duelo, ¿no? Y Wow. checa uno o busca uno en el periódico la noticia de la muerte de Juan Espinosa y no dice absolutamente nada del duelo. Simplemente dicen se perdió un talento juvenil que proyectaba muchas cosas por lo íntegro, lo responsable, lo valiente, etcétera, 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 ¿no? Pero nunca te dicen que muere de una estocada, ¿no? Del duelo a espada, ¿no? ¿Este duelo dónde tuvo lugar? ¿Fue Aquí en la Ciudad de en... México. ¿Y fue durante las tertulias literarias? No. Era la época, sí, eran las épocas O de sea, las es tertulias. probable que Rosario vio cuando falleció su No, novio o no, él no, ya no no, estaba no, 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 presente. no. Generalmente se Ajá. citaban en algunos descampados, ¿no? Pues quizá en Ah, no fue al Chapultepec, no, momento. O no, sea, no, se no. enojaron y fue, Ajá, se nos vemos retan en un después. lugar en tal lado, sí. Ok. Ujú. Actualmente luego hacen eso en las secundarias, pero no termina tan grave. Pues sí, Así te veo en el bordo. te veo en el borde y ya nos agarramos, ¿eh? Sí, ok. Bueno, Wow. y entonces ahí muere este primer novio de Rosario, ¿no? Juan Espinosa de los Monteros y Gorostiza. Y si romantizamos eso, ahí empieza como el inicio de la tragedia de los amores de Rosario. De sus signos, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, platicamos, ¿no? Que las tertulias continúan, ¿no? Y dentro de las personas que asisten a las tertulias está Ignacio Ramírez, el nigromante. Brillante intelectual liberal mexicano, ¿no? Ujú. Y el nigromante se sabe que pretendía A a Rosario. Rosario, ¿no? Pero le llevaba más o menos unos 30 años, una cosa de ese tipo. Rayos, eso actualmente no es pretender. Sí, Esa cosa. sí, Sí, es que sí, son sí. 30 años. Por decir, ¿en qué edad tenía más o menos Rosario? Cuando esto, Ujú. 22, 23 años. Ah, ok, yo todavía me la imaginaba más chica. No, no, 22 años más o menos. Ok, entonces este personaje tenía 50 y Por ahí como tantos. 50, ¿no? Ujú. Sí, el punto está en que ella no lo sentía mal porque No, pues en la inclusive, época. ajá, no, pero hubo entrevistas que le hicieron, ¿no? Ujú, Y cuando le preguntaban por él, le decía, oye, pero es que no, dice, no, 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 es que era un hombre brillante, ujú, realmente brillante, ¿no? Entonces, ujú. ella no decía que no, o sea, no en un sentido tan amplio, tan tajante. Claro. Le gustaba lo que él le platicaba, le gustaba oírlo, le gustaba estar con él.
Sin embargo, bueno, había una distancia tremenda en otras cosas, ¿no? Bueno, igual, te digo, yo creí que ya tenía como 16, 17, dices que ya tenía Ujú, 22, digo, igual ya tienes más facultad para decidir, aunque la persona con la que ujú. estés te lleve mucha edad. Sí, y Ujú, bueno, y bueno, y esto era muy claro. ujú, Le llega un segundo aire a Ignacio Ramírez, ¿no? ujú. Siempre este rollo de que un hombre mayor se enamore de una jovencita, pues hace que entre un segundo aire, ¿no? Y todos lo notaban, O sea, como que rejuveneces un poco. sí, sí, Ah, ok. y todos lo notaban, ¿no? Y en Ujú. este caso hasta el maestro Ignacio Manuel Altamirano y no sé, Guillermo Prieto, todos ellos veían el nuevo aire, vamos a llamarle así, que le había inyectado a Ignacio Ramírez este acercamiento que tuvo Con con Rosario. Rosario, ¿no? Ok. Y en estas estamos, más o menos es la misma época en que aparece Manuel Acuña, ¿no? Ok. 1871 al 73, que lo conoce, no la conoce en su casa, la conoce en otro espacio, ¿verdad? Y ahí, pues Acuña empieza a hacer la lucha, ¿no? Le pone a sus pies la recién premiada obra de El Pasado, una obra de teatro, Ujú. de la única de Acuña, El Pasado, ¿no? Aparte tenemos un episodio de Acuña, De Acuña, sí. entonces ahorita literal es como ver la historia desde la perspectiva de otro personaje. Ajá, sí. Ujú, Va y le dice, pues los laureles de este triunfo pues, son tuyos, están a tus ujú. pies, ¿no? Pero ella no lo tomaba todavía muy en serio, ¿no? Y por otro lado, aquí viene lo que veían los que conocían a Ignacio Ramírez, ¿no? A la par los dos estaban Ujú, pretendiéndola de alguna ujú. forma. Sí, sí, Ok. sí, sí. Pues no sé, Guillermo Prieto y algunos de ellos se acercaron a decirle a Rosario, este cuate es un calavera, ¿no? Anda por allá, anda en Dinos que es la... un calaverandi. Bueno, que andaba con otras mujeres, que Sí. es cierto, ¿no? Andaba una mujer que le hacía, pues, las labores básicamente de Ujú, limpieza de sus cosas, su aseo personal, etcétera, etcétera. Andaba con una poeta de la cual también se enamoró, ¿no? Y Laura, con Laura, Laura. ¿verdad? Ujú, Inclusive Laura tuvo un hijo de de Acuña, nada Acuña. más que falleció, ¿no? Pues le platican todo eso a Rosario, ¿no? Entonces Rosario toma su distancia, ¿no? O sea, no le dijo que no, pero tampoco le daba el espacio, ¿no? Como para que él se acercara más, ¿no? Ujú. Y a raíz de eso, bueno, sabemos que escribe el nocturno y que todos entendemos o se nos manejó Aplicaba la eso. de, si me dices que sí, pero no cuándo. ¿Cómo va la frase? Sí, algo así. Pero no cuando no, pero quizá estaba más Ajá. centrada Rosario, ¿eh? Sí, me Estaba más imagino. centrada, o sea, Ujú. no es que le diera las alas, no, Ah, ok. y no que jugara con él, ¿no? Sí, Sino simplemente no entendía que la dificultad de la relación, ¿no? él se puso la sala solito. Él se puso en la sala solito, ¿no? Y Ok. bueno, sabemos Ujú, de que en este caso Acuña termina ujú, con Laura y continúa la relación con la otra persona. Y se cuenta, ¿no? Se cuenta que de estos, entre comillas, tres amores que tenía en ese momento Acuña, en el momento que muere, la persona que le hacía el aseo, ujú. la propia Laura y la propia Rosario, a la que veían limpiando la tumba de Acuña, era a la que le ayudaba en el aseo, ¿no? Mm, Iba y le ponía las flores y todo lo demás, o sea, wow. era totalmente diferente la línea, ¿no? Y pues me imagino que hallar como la línea de vida de esta mujer es casi imposible. No sé Sí, si no, conozcamos algo de ella. nada, Ok. no se encuentran cosas. Se sabe Ujú, de su existencia, más ujú. no de su formación y Claro. cosas de este tipo. Inclusive el nombre está muy velado, ¿no? Ok. Por ahí que tiene un nombre de cariñoso, pero apellidos y cosas de ese tipo, nada, Ok, ok. nada se sabe. Bueno, entonces se suicida Acuña, ¿no? Y ella es en este caso la inspiración también de él, por eso empezamos a hablar de que ya tiene un alto nivel de lo que era una musa, Ujú. ¿no? Con el Sí, nigromante, sí, ¿no? sí, sí. En este caso con Con Manuel Acuña, Acuña. ¿no? Ujú.
Y bueno, ella sí se da el tiempo para amar, sí se da el tiempo para querer. Y hay otros dos personajes que entran en la escena más o menos Ujú. en esta época después de la muerte de Acuña. Uno de ellos es José Martí, el patriota cubano, el apóstol cubano, José Martí, Wow. que le tiene algunas cosas escritas, ¿no? Igual lo conoció en las tertulias literarias. Sí. Y también la pregunta expresa, no son palabras mías, son palabras de ella en entrevistas, ¿no? Ajá. Dice que era un hombre profundamente ingenioso, Sí, lo que sí, claro. podemos hoy hablar de una sangre liviana, impresionante, ¿no? Ujú. El gusto por el humor, o sea, un humor a flor de piel, ¿no? Pero un humor que hace sentir la situación muy grata Eso cautiva para Rosario, mucho. ¿sí? Una buena plática, tener como esta dinámica en donde generas una química de humor, de alegría, Ajá. risas. Sí, claro. Y sin embargo, bueno, también le dicen Ujú. que también andaba, tenía otros amores por otro lado y que también visitaba las Sí, casas non casas non santa, santas, ¿no? sí. Entonces, dices, bueno, pues ahí está y ahí quedaba. Y Ujú. después, bueno, en esta época también Manuel María Flores, que también había sido soldado del ejército republicano, ¿no? Coronel, había logrado también el grado de coronel, ¿no? En donde él también es poeta, es creador artístico, y a él sí lo reciben en su casa como novio. Ok, de él no se sabía que estuviera en casas non santas o algo así. Sí, pero era Ah, ok. más discreto, pero Igual su posición era más elevada, no, ¿no? no, simplemente había un detalle muy fuerte que impidió que realmente se casaran, ¿no? Y es que Manuel María tenía sífilis. Oh, sí. Vamos de Ajá, mal en peor. sí. Entonces, Ok. el problema era No, ese, pues ¿no? sí. El problema El es, catarro del amor. sí. Entonces, en aquel tiempo, pues lo entendíamos que no había cura, ¿no? No, Y pues. era tu condena a muerte como hombre, ¿no? Ujú. Y también a la mujer que era contagiada, pues, él, pues, está condenada también Yo a que me morir. voy ilusionando con cada prospecto que va teniendo Rosario. Sí. Ok. Ujú, Martí, sabemos, ¿no? Sus un par de estancias aquí, va a Guatemala, regresa, va a Cuba, regresa, se ujú, viene a México nuevamente, se casa, ¿no? Y se pierde, ¿no? Se va de ujú, México a seguir desarrollando su lucha, ¿no? Su lucha por la independencia de su pueblo, ¿no? ujú. Él ya no regresó con ella, pero le deja también pensamientos extraordinarios, cartas y versos contundentísimos, que ahorita que terminemos un poco esta parte Ujú. biográfica le vamos a entrar a la lectura de ellos, ¿no? Perfecto, sí, Ajá. claro que sí. Y bueno, Manuel María Flores es novio de Rosario, pero nunca se casan, porque él sabía lo que implicaba esto, ¿no? Entonces es una limitación impresionante. Bueno, al menos tenía como el honor, la esencia de comunicarlo, porque pues se podía haber quedado callado. ¿O cómo supimos esto? Porque para la época, pues la medicina, todo, no sé si él hubiera decidido quedarse callado, No, lo que sí se pasa es podía. que, sí, lo que pasa es que, bueno, te ibas a atender. Mm, Dicen que eran unas curaciones que eran dolorosísimas, ¿no? Dolorosísimas. sí, quién sabe Y cómo. bueno, al rato, pues ya sabías que eran los doctores que hacían las curaciones y al rato, pues todo el mundo veía el que entró por ahí, quiere decir que Ah, ok, el simplemente el chismecito, chisme. todo Ah, esto, pues ¿no? sí, O sea, sí, fácil no era, ¿no? con razón. Y bueno, fallece Manuel María, ¿no? Y después de que fallece él, hay un espacio en donde pues de Rosario se sabe poco, sí Ujú. continúa en las texturas literarias, ¿no? Sí continúa en este mundo, pero se sabe poco de que otras gentes llegaran. Hasta que un joven poeta, ¿no? Un prospecto a poeta todavía cuando él llega con ella, ¿no? Que es Luis Gonzaga Urbina, Mi conocido tío. como Luis G. Urbina, tu tío. Siempre voy Llega, a hacer ese chiste. ¿sí? Mi tío, por favor que mi tío no tenga sífilis, por favor. ¿No? Ajá. Este, Luis nada más tenía el detalle que Rosario era 21 años mayor que ella, Ah, que que él. él.
sí, perdón. Aquí fue al revés. Sí, ¡Guau! sí. ¡Guau! Y Ok. obviamente Luis cae rendido, ¿no? Ante la personalidad De de Rosario. Rosario, ¿no? ¿Se sabe más o menos como cuántos años tenía ella y cuántos tenía él? Sí, ¿cómo no? Sí. A No, ver. ella Ajá. tenía más o menos unos 42 y él tenía 21, ¿no? ¡Guau! Ajá, Ok. sí. Y bueno, pues obviamente Rosario, no sé si obviamente, bueno, utilicé mal el término, Rosario no, no le hace mucho caso. Es Que que, no, no, ujú. para el amor, pues, me Sí, explico nuevamente. ok, ok. O sea, si es el ambiente, bueno, no es por ahí, le dice, ¿no? Y entonces él, un poco, entre comillas, medio decepcionado, Ujú. pues deja de ver a Rosario, pero se casa, ¿no? Con una mujer de la misma edad de Rosario. Y bueno, después de que pues, Rosario ve esta diferencia de edad, no que lo desdeñara, ¿verdad? Pero no lo acepta como un pretendiente firme. Ujú. Y al poco tiempo se casó, Luis G. Urbina se casa con una mujer más o menos de la edad de Rosario. Wow. O sea, a él le gustaban mayores. Pues le Quería. gustaban mayores, Sí, ¿no? claro. Sí, le gustaban Ok. mayores. Pero no deja de Ajá. escribirle cosas muy, muy interesantes, muy impresionantes A a Rosario. Rosario, ¿no? Ese es vamos a decirlo así, el último poeta que realmente en una línea directa le escribe Y se y se engancha pone, se con engancha Rosario. con Rosario, ¿no? Es que fue musa de muchísimos artistas. Bueno. Sí, sí, sí. Esta es la época también en donde en su casa, Ujú, que estaba en la calle de Santa Isabel, ujú. hoy podemos decir Santa Isabel, los nombres de las calles eran por todavía teníamos Los conventos o algo así. la nomenclatura Ah, de la época virreinal, ¿no? ok. El convento de Santa Isabel es lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes. Wow. Ella vivía enfrente de este convento de Santa Isabel y que tiraron la casa de sus papás porque abrieron la calle 5 de Mayo. Ahí estaba Ahí estaba su casa la casa de de Rosario. Rosario, ¿no? Entonces ella se muda a Tacubaya y ya no hay una gran, vamos a llamarle así, una gran eh, presencia de ella, ¿no? En los ambientes ya literarios, porque ya frisaba los 50 años, ¿no? Entonces ya no era así como que toda la total inspiración del momento que estaba viviendo ya con los poetas de la corriente modernista, Ujú. con un México más en el orden y el progreso porfiriano, ¿verdad? Entonces ya no están ya no era la gran musa, ¿no? Claro, Que no es quiere normal. decir, que no quiere decir que Ujú. cuando se acordaban del nocturno, que el nocturno siempre se leía en las tertulias literarias, o sea, Ujú. fue la poesía más conocida y más declamada, yo creo, en un espacio de 50 años, ¿eh? Wow, es muchísimo Sí, tiempo. sí, 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 pero pues la calidad que tenía él. Ujú. Y pues obviamente la leyenda, ¿no? De que había sido por ella y que se suicidó y todo lo demás, Ujú. pues siempre fue motivo de que la gente, pues alrededor de esto construyera mil y un anécdotas y leyendas y cosas de este tipo, ¿no? Y cuando ella se aleja, ¿crees que haya sido mucho por justo como se movió del lugar donde estaban sus Mm. padres o justo como menciona su edad, este distanciamiento? Y sí, Ujú. hay un giro inclusive también, ¿no? O sea, Ajá. el giro que es natural, generacional, vamos a llamarlo así, Ah, claro, sí, sí es cierto. y de las cosas Pasas que el han dado. estandarte. Ujú, Ujú. ujú. Ok, Se va a vivir a Tacubaya, ok. se va a vivir a Y Tacubaya. ella en algún momento, no se sabe si escribió algo, No, fue... sin embargo, Ajá. tiene pláticas con gente más o menos de su edad, como por ejemplo José López Portillo y Ok. Rojas, Ujú. ¿no? Y le platica todo esto y él publica un libro que se llama así Rosario, la de Acuña, ¿no? Ah, ok. Y tiene también Ujú. un confesor al cual le platica todo esto. Y bueno,
también hay otros investigadores, incluyendo, bueno, tomando los testimonios de Juan de Dios Pesa, que era íntimo amigo de Manuel Acuña y de todo lo demás, Ujú. Justo Sierra, en fin, el mismo general Vicente Riva Palacio, Altamirano, todos le pusieron algún toquecito a toda esta historia, ¿no? Ok. Y es lo que puedes ir rescatando. Y sin embargo, pudiéramos decir que hasta en algunos puntos ella misma se contradice, ¿no? A unos Ujú. les platica una cosa, a otros les platica otra, ¿no? Y el Ok. espacio del tiempo y vamos a llamarle así, los cambios de que por tu madurez vas teniendo, Claro. hacen que reenfoquen, ¿no? Sí, influye en tu Las opinión. pláticas, ¿no? Y Ujú. así es como llega prácticamente hasta el año de 1923, en que le hacen una entrevista en la revista de revistas, Ujú. precisamente por los 50 años del Nocturno, en donde vuelve a platicar algunas cosas de la época, ¿no? Ok. En esta revista, muy interesante, revista de revistas, no solamente habla ella en la entrevista que le hacen, sino hablan muchos de los amigos, ¿no? De las gentes que fueron compañeros de él en la Escuela de Medicina de Manuel Acuña y platican todo esto, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ¿no? Llega el momento en que ella misma ya, no que pierda la dimensión o no que se aloque, ¿no? Sino que ya los argumentos tienen diferente peso, ¿no? Reargumenta lo que había pasado después de 50 años, platicar lo que pasó Sí, qué claro. vio, qué no vio, pues ya el olvido y algunas otras cosas juegan y mienten, ¿no? La memoria tiene sus matices y Sí, claro, justo vas creciendo y recuerdas las cosas de diferente forma con tu prejuicio actual. sí. Y bueno, Ujú. el sacerdote con el que habla, que van y le preguntan, dicen, no, pues es secreto de confesión, ¿no? Entonces, pues le echaba Ajá, más opacidad, ¿no? ajá. A lo que realmente pasó. Y bueno, la teoría, hay muchas teorías, ¿no? Yo sí sigo pensando que no fue tanto por Rosario, ¿no? Sino por desajustes personales muy fuertes, ¿no? La pregunta del millón, que bueno, yo me sé la respuesta, pero de seguro algunos no, no se casó. No, O no sea, se casó. literal hasta no tuvo hijos, Rosario no se casó, no no se tuvo casó, hijos. no tuvo en algún momento una relación formal o larga con Ujú, ya alguien. no, ya no. Desde Manuel María Ujú, Flores, o sea, ujú. estás hablando que ella prácticamente 40 años más o menos no tuvo ya una relación formal. Guau. Cuando se acordaban de ella, iban y la buscaban nada más, pero así. Pero la inspiración que generó, o sea, lo que la hace ser musa La es tremenda, inspiración ¿no? que generó. Y Y además para la época, ujú, no casarte y poder vivir sola dignamente hasta su muerte, pues se notaba que tenía un estatus económico aceptable. aceptable, sí, pero yo siento la cuestión esta, ¿no? O Ujú, sea, ese realmente fue su sino, ¿no? O sea, ujú, entre comillas conoció el amor, entre comillas estuvo correspondida, ujú. estuvo bien, pero nunca, ¿no? A nivel de decir, todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Es que Siempre algo le dio. podrían haber tantas teorías, o Sí. sea, desde los matices de su propia sexualidad, ¿no? O sea, que pues no sabemos, a lo mejor, y si no sentía una verdadera atracción por los hombres, Pues ahí, bueno, ya es el hubiera, él lo ¿verdad? hubiera así, o Y sea, es no, que y no no, sabemos pero ya porque, perdemos, ya perdemos. o en algún momento creyó que ninguno era digno, o no terminaba de sentir esta conexión, o quizás alguna culpa de pues todos los que han pasado de alguna forma terminan de, de manera trágica, fallecen. O te puedo decir una, ¿no? Que quién sabe si se valga, pero pues yo sí puedo decir, Sí, claro, le digo claro. convencido, Ajá. pues tuvo mala suerte, pues. O mala suerte, sí, es que a veces pasa, o sea que ujú, Sí, sí, es quién la sabe. musa, es la que inspira y cosas muy interesantes, ¿no? Sin embargo, Ajá. bueno, no llegó a culminar algo que fuera así su gran boom para ella, ¿no? Como mujer.
Pero justo hay algunas historias que creo que ahí guardan la magia, en donde no podemos decir con certeza el porqué de ciertas cosas y se queda como en el imaginario, ¿no? Colectivo. Sí. Algunos podrían darle como cierta connotación, ¿no? De, pues a lo mejor le dolió, sentía esta depresión de todas las personas que conoció cómo terminaban, no tenía suerte, sus intereses sexuales eran otros, pues que puede ser un mar de opciones y se puede jugar con... Claro. Pero súmale a la mala opción la mala suerte. A las opciones, súmale la mala suerte. Al menos yo me quedo convencido con la mala suerte. Sí, está bien, sí, claro. ¿No? Sí, claro. Perfecto, Andy. A ver, te quiero hacer acá una pregunta un poco interesante hablando de las musas. Ajá. En percepción como literal, personal, ¿cuáles crees que sean como las musas mexicanas más fuertes hasta ahorita en la historia de México en general? Bueno. Porque Rosario es una de las musas mexicanas más importantes, ¿no? Claro. ¿Qué otras? Por decir, yo pensaría en María Félix. No sé si ella cuente como una gran musa. Bueno, no es sé. Que me tendría que regresar un poquito antes, ¿no? Yo creo que hay una mujer que es musa, pero de toda la sociedad mexicana, ¿no? A ver, ¿quién? Sí. La Güera Rodríguez. Ah, ok. La Güera Rodríguez, ¿no? Independentista, la Güera Rodríguez, tremenda. Y era musa... Vamos, todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo estaba, en términos del movimiento social, todo era a través de la Güera Rodríguez, ¿no? Durante muchos años, ¿no? La gran belleza, ¿no? Sí. El propio Humboldt fue cautivado por ella y dijo que era la mujer más hermosa que había visto alrededor del mundo, o sea, una cosa de ese tipo. ¡Wow! ¿No? Ok. Sí. Okay. Y bueno, brillante, de una agilidad mental impresionante. Algún día haremos un programa sobre la Güera Rodríguez, ¿no? Yo encantada. Ajá, sí, porque ahorita me quedé pensando, musas así fuertes que hayan trascendido mexicanas, además de Rosario, la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez. Digo, yo le apostaría a María Félix, no sé, pero... Como gran musa, sí, de acuerdo contigo. Sí, claro, podría claro, ser. claro. Sí. Que sí sabes, ¿no? Que... Bueno, fue pintada por Diego. Sí. Fue pintada por Diego Rivera. Y luego supe que ese cuadro de Diego, no sé todo el periplo del cuadro, ¿verdad? Pero el último propietario fue Juan Gabriel, me parece. ¡Guau! De ese cuadro de Diego Rivera de María Félix. De María ¿no? Félix. Y bueno, como ella en otras categorías también, no sé... Una gran inspiradora y gran pensadora y poeta también, Pitamor, ¿no? Ah, sí, claro. Pitamor llega a este nivel de ser musa, ¿no? Musa. ¿Quién más de las más contemporáneas, no? Tendríamos que echarnos un clavado muy fuerte para que sea este mexicanas. Concepto, ¿no? Este concepto de realmente musa. Que al menos sí esté como en un... consciente colectivo, ¿no? Como sociedad mexicana, que piensas en esa mujer que resalta mucho, ¿no? Actualmente, bueno, si me quiero ir un poquito más para acá, pues Salma Hayek podría ser. Es que sí la vemos como, pues... Bueno, ella es actriz. Sí. Pero realmente musa, ¿será no. musa, no? Que inspirara mucho, no. Entonces, ¿actualmente quién, Andy? Pues bueno, es que tendríamos que pensarlo. Tendríamos que pensarlo, sí. Sí. Pues sí, no sé, estas mujeres que ves hacia arriba y que de alguna forma inspiran demasiado y Pero yo iría a la premisa que tú planteaste en un principio, ¿no? De que este papel de la mujer como musa, por el mismo movimiento que tiene la identidad hoy día de las mujeres, como que no, O sea, como que no aspiran a ser musas, ¿no? Ha cambiado mucho. Sí. Es todo un tema de discusión que el punto no es como ser blanco y negro, entender los matices. Sí. O sea, la parte de ser musa no tiene nada de malo, se agradece, es algo que nos ha dejado muchísimo artísticamente como humanidad. Y también ser creativas y tener este poder también es algo que podemos agradecer actualmente, ¿no? Sí. Pero me quedé con esa duda de quiénes serán las grandes musas. Y con ojo, una cosa es que sean conocidas y otras cosas que sean musas. Sí, justo, porque a lo mejor yo me estaba desviando un poco en esa idea, ¿no? Dije las más conocidas, pero no, o sea, musa, ¿quiénes serán? Pues a ver si alguien de los que nos escuchan, si tienen alguna idea, que lo escriban. Sí, bueno, porque ya hemos platicado, ¿no? De las que han inspirado, por ejemplo, a la Diana Cazadora, al monumento a la independencia, el ángel, todo. Pero pues ese es
inmediata, pero después Frida desaparece, Kahlo ¿no? No es musa. no es musa, ¿verdad? No, Bueno, sí, no es. Ella es artista. ella es artista. Sí, No es musa, musa. ¿no? Perfecto, Andy. Sí. Bueno, Ahora pues vamos a leer algo de poesía, ¿te claro parece? que sí. Vale, empezamos con Martí, Con José Martí. con José Una Martí, carta y después un un poema. poema. Rosario, si pienso en usted, ¿por qué he de negarme a mí mismo que pienso? Hay un mal tan grave como el de precipitar la naturaleza, es contenerla a usted. Se van mis pensamientos ahora, no quiero yo apartarlos de usted. Rosario, me parece que están despertándose en mí muy inefables ternuras. Me parece que podré yo amar sin arrepentimiento y sin vergüenza. Me parece que voy a hallar una alma pudorosa, entusiasta, leal, con todas las ternuras de mujer y toda la alteza de mujer mía. Mía, Rosario, mujer mía es más que mujer común. Una bella Perfecto. carta. Muy bella carta. Del padre de la patria cubana, ¡Wow! además. ¡Wow! Qué envidia de Rosario, la verdad. Ahora un pequeño poema. En ti pensaba yo, y en tus cabellos, que el mundo de la sombra envidiaría, y puse un punto de mi vida en ellos, y quise yo... Me trabé. Otra vez. En ti pensaba yo, y en tus cabellos, que el mundo de la sombra envidiaría, y puse un punto de mi vida en ellos, y quise yo soñar que tú eras mía. ¿Qué tal? ¡Wow! Ese es José ¿Cómo habrá Martí. reaccionado Rosario cuando recibía todo esto? Bueno, Sería muy interesante. bueno, ahora sí que te tengo que decir, que yo siento que esto lo puedes introspectar mejor tú que Sí. yo, ¿no? Ajá. Pues de antemano primero obviamente te sonrojas y no sé, como que sientes muchas cosas. Ajá. Es como un choque de energía muy fuerte. Una duda súper rápida porque no recuerdo si lo abordamos. ¿Cómo fallece Rosario? Muerte natural, ¿Natural? 76, 77 años de edad. Sí. Ok, perfecto. Ujú, Bueno, pasamos con Manuel María Flores. ujú. Es imposible, me decía yo a mí mismo. Es imposible que pueda amarla más. Es imposible y sin embargo es cierto. Te amo más, vida mía. Con cuánto amor pueda caber en el alma de un hombre. Con cuánta pasión, con cuánta ternura puede ofrecerse a una mujer en este mundo. Haber estado a tu lado es haber soñado. Dejarte es despertar. Y yo no puedo decirte, Rosario mía, qué es lo que me pesa desde que te dejé. Es una mezcla indefinible de dicha, de ternura y de tristeza. Pero todo esto grande, intenso, supremo, es algo que apenas cabe en mi corazón y que lo hincha y que me hace mal. Ahí está. Rayos, si yo tuviera que elegir entre ellos dos estaría muy difícil. Tendría que revisar con lupa así de, ¿cuál es mejor prospecto? No, pero ya te comenté, ¿no? Ya te comenté Sí. que decía Rosario que Ujú. el humor de Martí era excepcional, ¿no? Sí. O sea, un hombre que caía bien, que tenía quizá la Ajá. chispa del comentario agradable que soltaba la risa, ¿no? Claro. Ujú. Wow. Bueno, pues vamos con mi tío, Con Luis G. con Urbina. Luis G. Urbina. Ujú. Ojalá le gane a los otros porque es mi tío, entonces yo lo defiendo. Muy bien. Tú no puedes quererme, el alma sabe, que ya en tu inmenso corazón no cabe otra nueva pasión ni otra tristeza. Mas déjame a tu lado, me fascinas, me haces soñar, me elevas y me asombras. Seré un rayo de luz en tus neblinas, seré un festón de hiedra entre tus ruinas, seré un lucero pálido en tus sombras. ¿Qué tal? ¡Wow! No, es que no puedo creer lo que le escribían a esta mujer. Sí. Y por eso decíamos que era la musa, ¿no? Tremenda fuente de inspiración. Y no tenemos referencia de alguna otra que haya recibido así tanto poema de tanto escritor. No. Creo que no, ¿verdad? No. Sepamos. Bueno, y además del tamaño de ellos. O sea, Ujú, hay exacto, que sí. entenderlo, ¿no? Sí, Hay que entenderlo, ¿no?
Sí, porque pues las cartas que me hacían mis galanes en la primaria pues no compiten, ¿verdad? Quizás saco muchas más, pero no compiten en talento. Ajá. Y sin menospreciar, estaban muy bonitas. Pero bueno, vamos con Acuña. Vamos con Acuña, Ujú. un par de las estrofas, ¿no? Del famoso Nocturno a Rosario. Perfecto. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero, con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy pálido y enfermo de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. ¿Qué tal? ¡Guau! ¿Eh? No, bueno. Qué dicha de esta mujer que recibió tanta Ujú. poesía. Sí, 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 sí. Y bueno, la entrevista que citamos, ¿no? Que Ujú. fue 50 años después del Nocturno, un año y fracción antes de su fallecimiento, ¿no? Es una entrevista en donde a ella, por lo que comenta, por cómo habla, la sientes muy sencilla, la sientes muy sincera, ¿no? Ujú. No es, a mí me escribieron y miren cómo me pongo. No, no, no. Sencillísima, ¿no? Es Ujú. decir, que una cosa es que digan, bueno, pues, por mi culpa se murió. No, hay notas que no, que Sí, ella no carga la culpa. sí. Pero además es una gente, vuelvo a insistir en esto, que me parece muy centrada, ¿no? La señora, ¿no? Pues justo, yo creo que por eso fue digna de que le escribieran dichos Sí, poemas, sí, sí. porque quizás cuando convivían con ella conectaban de una forma más humana, a lo mejor algo que con otras personas no encontraban. Ujú, ujú. Y bueno, Ujú. dentro de las cosas que hay que decir, ¿no? El propio Manuel Acuña, que Ujú. alguna vez le dijo que si se suicidaba, ella se suicidaba con él, y pues ella le dijo, estás pero perdido, man. No voy a, no le sigo contigo, sí, Claro. sí, sí, sí. Este es Rosario de la Peña, Llerena, Rosario de la Peña. Una mujer típica, propia de su época, ¿no? Que, insisto, ¿no? Chilanga, ¿verdad? Porque Sí, nació aquí en la Ciudad de en la México. Ciudad de México, sí. Ok. Que hay que decirlo, conocida en Ujú. toda la República, porque vuelvo a insistir, este Nocturna Rosario, no hay tertulia literaria, no hay fiesta, ¿verdad? En el que los bates y los declamadores Ujú. no precisamente hicieran, o sea, la declamaran, ¿no? Era como una sirena para los Sí, artistas. sí, 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 sí. Esa, el Brindis del Bohemio, que también fue durante muchos años algo que era muy, Ujú. muy recurrente, ¿no? Ujú. Para ser declamado, ¿no? Ujú. Este es Rosario. Ujú. Pues qué placer volverla a tener aquí como Sí, invitada de gala. de gala, sí. Y bueno, todavía faltan unos meses, ¿verdad? Ujú. Para que venga el centenario de su fallecimiento. Ok, entonces falleció en 1924. 24. Ujú. Perfecto. 1924. Ahí está, Rosario de la Peña, Frida. Pues muchísimas gracias, Andy. Realmente pues me encantó este episodio como todos. Sí, sí, sí. Perfecto, pues igual gracias a ustedes los que nos escuchan. Espero que hayan Ujú. disfrutado este episodio también. Vamos a adelantar algo de alguno próximo, ¿no? Bueno, estamos hablando de Rosario de la Peña esta Claro, vez, pero quizá traigamos a la Güera Rodríguez, eso sería también muy claro, interesante, sí. y a otra mujer también con un nivel extraordinario por muchas cosas, ¿no? Ujú. Pero no precisamente por lo que en términos generales, digamos, sus virtudes personales, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de La Bandida, Ok. de Graciela Olmos, bueno, María Aedo. Ujú. Hoy, pues, por todo este manejo que se tiene de las personas que pues, que
manejan a sexoservidoras, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, pues es una visión pues ya muy particular actualmente, ¿no? El tráfico de seres humanos, ¿no? No Claro. está tan bien visto, pero bueno, vamos a platicar acerca de ella, ¿no? Ujú. Que también tuvo una época muy especial y que la propia sociedad, sí, de acuerdo, si quieres decir machista, la protegía, ¿no? A todas Sí, las tenemos que personas, ver todo el ujú, contexto sí, para... Ujú. todos los personajes políticos, muchos presidentes la protegieron, fueron Wow. clientes de ella, ¿no? Ajá. Del pues de la mafia internacional, otros, ¿no? Y hubo premios Nobel que visitaron su casa y cosas de ese tipo, ¿no? Wow. Un emperador, el último descendiente del rey Salomón visitó su casa. Pero ya aún así tampoco podríamos decir que fue musa. No, 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 porque no no, inspiró, no, no fue como... no, tampoco. Tenía Ya me quedé con esa duda, Andy, tengo que encontrar otra musa que sea como Rosario. pues luego Me si vas a es la decir buscamos. suerte. No, la buscamos juntos, ¿no? La Ok. buscamos juntos porque se me Ujú. ocurrió una persona que tendríamos que tallar. Sería diferente la inspiración, ¿no? La digo el nombre y la podemos después quizá matizar, ¿no? Y digo porque cuando la primera vez que la vi me inspiró es Ujú. precisamente la mujer que en los libros de texto gratuitos aparece como la patria. Ah, ok. Sí, claro. Pero te inspira, bueno, en Ujú. el concepto del estudio, ¿no? Esta es tu patria, Claro. y bueno, es una historia muy corta, ¿no? Que la pinta González Camarena, que es el que Ujú. pone el retrato en los libros de texto, que dicen que daba servicio en un bar, en una cantina en Tlaxcala, ¿no? Ujú. Ok. Y luego, pues, dicen, porque también las fuentes no son tan firmes, Ujú. que murió siendo alcohólica. Unos dicen que desapareció, otros la aparecen por allá siendo alcohólica, ¿no? Pero su Ok. imagen como mujer inspiradora, ¿no? Para el ambiente de la niñez. Decían, mira, esta es la patria y todos la veíamos, ¿no? Ok. Mm, Hablando en esa línea, pues mm, también podría entrar la Mona Lisa. ¿O no? ¿O ah, no tanto? pues no tanto, ¿no? No tanto. Ujú, no Wow. tanto. Bueno, pero es un tema diverso que vamos a ir abordando. Vale, sale. Gracias, Frida. Perfecto, Andy. No, pues muchísimas gracias a ti. Bueno, pues nos vemos La para la siguiente. próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye.